Hola, bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Espero que estén muy bien. Hoy estoy contenta porque nos acompaña la senadora Virginia Kikis Magaña Fonseca, quien representa al estado de Guanajuato en la 66 legislatura. Ella es psicóloga clínica, especialista en perspectiva de género y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la atención a mujeres en situación de riesgo y la construcción de políticas públicas orientadas a la igualdad. Gracias por aceptar la invitación, senadora. Al contrario, Ana Laura, muchísimas gracias por tenerme en este espacio Bit Político. Muchas gracias. Pues mire, estoy contenta de que nos dé la oportunidad de estar con nosotros porque además ya sé que anda bien ocupada, viene de muchas reuniones y en especial este tema del que vamos a platicar a mí me interesa muchísimo porque desgraciadamente creo que el tema de violencia de género pues es un tema estructural en el que muchos años se ha trabajado y se ha hecho el esfuerzo de hombres y mujeres para erradicar el tema de violencia de género. Y pues entiendo que usted es especialista en el tema y estoy muy agradecida porque nos quiera compartir la experiencia que tiene y su visión sobre este tema. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por abrir el espacio. Yo creo que los espacios para seguir hablando de la defensa de nuestros derechos, de erradicar la violencia contra nosotras, pues siempre ante la realidad que vivimos son insuficientes, ¿no? Porque tenemos que pasar de la sensibilización a la acción. Claro. Y dígame cómo se involucró usted en este tema, senadora, en el tema de la violencia de género. Pues mira, Ana Laura, yo comencé hace prácticamente ya 25 años en el tema, poquito más, prácticamente 26. Soy, lo dijiste en la introducción, soy psicóloga clínica de formación. Yo comencé el primer espacio laboral que yo tuve como una chica recién egresada, fue la atención a mujeres en situación de violencia. Entonces yo trabajé, en aquel entonces los DIF tenían un centro de atención a la violencia intrafamiliar, que eran los CENAVIS, y yo trabajé en un municipio de Guanajuato con mujeres en situación de violencia, y de ahí yo comencé pues a formarme, a capacitarme, a sensibilizarme con los temas de perspectiva de género, de violencias, y fui de la función pública como servidora pública dentro de una institución como es el DIF, pues pasé a sociedad civil, estuve en algunos espacios de sociedad civil atendiendo mujeres en situación de violencia como psicóloga. Fundé después con otro grupo de mujeres una sociedad civil y pues esto me fue llevando, Ana Laura, fue el caminito. Y yo les digo que ha sido mi columna vertebral. Muchos años también estuve en el sector de educación superior, en universidades privadas, pero nunca me ha dejado y me ha atravesado todo mi ser y mi ejercicio profesional, pues la convicción de defender los derechos humanos de las mujeres. Pues es toda una vida, ¿no? Ya son muchos años. ¿Usted considera que el problema de la violencia, con todo el conocimiento que tiene, sigue siendo un problema estructural en nuestro país? Claro, fundamentalmente. Fundamentalmente lo que vivimos las mujeres en el cotidiano, no solamente quienes viven una situación familiar de violencia doméstica o de pareja, pero todas las mujeres al final hoy seguimos viviendo un problema estructural. Es un problema de fondo, es un desafío que hoy tenemos nosotras como mujeres. Y es por ello que mi convicción hoy como senadora, una representante del estado de Guanajuato aquí en el Senado de la República, estoy convencida que nuestro hacer y nuestro quehacer como legisladoras tiene que estar con esta conciencia, que es un problema totalmente estructural. Desde nuestro sistema cultural, nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestro sistema laboral, atraviesa las desigualdades. Justo es lo que hace la perspectiva de género, poder analizar y descifrar cómo estamos construidos como sociedad y cómo estas desigualdades pues, nos ponen desventajas y estas desventajas nos llevan justo a tener pues, la problemática que tenemos, que son números de verdad alarmantes de violencia contra nosotras en los diferentes ámbitos. Vamos a platicar un poquito de la violencia en nuestro país como problema estructural que ya dijimos que es.
En cuanto al tema laboral, ¿cuáles serían las violencias a las que nos enfrentamos las mujeres en este ambiente? En el ambiente del trabajo laboral. Mira, el tema es que la violencia no respeta los límites de los diferentes ámbitos en donde las mujeres nos movemos, ¿no? Las mujeres hoy podemos salir a trabajar. Sin embargo, seguimos teniendo mayores riesgos. Hoy podemos participar en los diferentes deportes. Sin embargo, seguimos teniendo los riesgos por ser mujeres. En el ámbito laboral, pues no es la excepción. En el ámbito laboral también podemos ver las manifestaciones, las violencias económicas. Hoy las mujeres seguimos teniendo una desigualdad en nuestra remuneración. Cuando aprobamos aquí en el Senado de la República la reforma de igualdad sustantiva, uno de los puntos fundamentales en esa reforma era justo a igual actividad, igualdad de salario. Entonces, eso ya es una violencia cuando tenemos una desigualdad de salarios, ¿no? Entonces, ahí hay violencia económica. Pero también tenemos otro tipo de violencias. Tenemos la violencia que vivimos, por ejemplo, las condiciones en las que trabajamos. Hoy tenemos números muy claros como mujeres que están en el ámbito laboral, pues hay una exigencia también distinta y también los riesgos en los que estamos sometidas. Muchas de las mujeres tienen trabajos informales y entonces esto los deja fuera de la seguridad social. Claro. También esto es otra forma de violentar pues, nuestros derechos, el acceso a nuestros derechos. Y todas estas violencias que son representadas, que nos podemos ir una por una, las podemos constatar en todos los ámbitos laborales. Al final, este espacio que es privilegiado, ¿no? Ser senadora de la República, tuve la oportunidad de ser senadora. Sin embargo, pues también tenemos violencia política en razón de género, ¿no? El cómo se nos disminuye muchas veces por lo que decimos o hacemos. En la política, ¿cómo es esta violencia de género? Bueno, se manifiesta de muchas maneras. La violencia política en razón de género, una de las más comunes, es cómo se nos discrimina o minimiza muchas veces lo que decimos. O, por ejemplo, algo que vemos muy común, las mujeres se nos trata de pegar mucho en nuestra reputación. Es algo de lo más común y está registrado estos datos. Muchas veces incluso se nos mide por nuestra apariencia o claro, ¿no? Sí. Mucho más que a los hombres. Mucho más que a los hombres, pero también a nosotras las mujeres, por ejemplo, ahora que pues, tenemos las redes sociales, ¿no? Estamos en las redes sociales, las mujeres se nos trata de pegar mucho por el lado de nuestra reputación. No tenemos capacidad, no tenemos conocimiento, ¿no? Y si además se te ocurre ser mamá, pues ya es peor todavía, ¿no? No tienes tiempo para trabajar. El tema, esto de ser mamás, pues luego viene también mucho más atrás, ¿no? Muchas mujeres incluso estamos tomando la decisión de ser o no madres como si fuera una elección. Si soy mamá, entonces no puedo seguir una carrera. Entonces también desde ahí, sí, claro, nuestras decisiones desde ahí vienen, más allá de cuando ya tenemos hijos. Se nos pone en una disyuntiva y esto tiene que ver con la división justo del trabajo. Claro. Esta disyuntiva de cómo está dividido el trabajo, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo, como si nosotras las mujeres tuviéramos que decidir por uno u otro. Y esto, pues la división del trabajo viene desde muchas décadas atrás de cómo está construido justo nuestro sistema pues, social, económico y productivo. Entonces, claro, vivimos la violencia sin esa violencia tan manifiesta, pero es una violencia que está pues ahí latente. Y es por eso la importancia de tener políticas públicas que nos orienten. Hoy hay personas que siguen cuestionando el tema de la paridad. Tú imagínate si hasta la fecha, hasta el día de hoy. Sí, por eso te digo, hoy por hoy se sigue cuestionando mucho si la paridad
no tendríamos que tener la oportunidad por ser hombres o mujeres, sino por nuestras capacidades o habilidades. Hoy se sigue diciendo, yo lo he escuchado hoy por hoy. Sin embargo, la paridad nos ha permitido que podamos tener el acceso a estar hoy aquí sentadas. Hoy tenemos un 50-50 en este pleno del Senado y esto nos ha permitido. Sí, se cuestiona si llegan mujeres sin las capacidades, pero nunca nos hemos preguntado si llegaron hombres sin esas capacidades. Claro, sí. ¿No? Y entonces justo esta paridad nos está permitiendo estar aquí, no solamente sentadas y ocupando un espacio y aportando una cifra cuantitativa, sino que el estar aquí también nos permite la experiencia, nos permite el saber cómo funciona este ámbito y prepararnos, y aparte manda un mensaje con la representatividad. Y la posibilidad de tomar decisiones importantes para el país, tanto hombres como mujeres. ¿no? Estos lugares te permiten justo estar en ese lugar. Entonces, claro que hoy hay muchas oportunidades, pero seguimos teniendo, era la primera pregunta que tú me hacías, seguimos teniendo pues un tema estructural, totalmente estructural, ¿no? Que tenemos que seguir contribuyendo. Y es por ello que es muy importante que nosotras como mujeres tengamos la visión feminista, la visión desde la perspectiva de género, para poder tener claridad justo nosotras cómo estamos colocadas en estas desigualdades. Y nosotras podremos decir, a lo mejor Virginia Magaña Fonseca ya no vive estas desigualdades porque tuve un contexto que me dieron oportunidades, ¿no? De educación, oportunidades laborales, oportunidades de ponerme frente a una pareja en situación de igualdad. Y eso fue construyéndome en situación de igualdad, ¿no? Claro. Pero no represento la mayoría. Esa es la realidad. Eso desgraciadamente es cierto, ¿no? Y además usted que está aquí en el Senado. Claro. Como muchas mujeres que lo han hecho también por sus propios méritos. Claro. No les han regalado las cosas a la mayoría. Al contrario, probablemente les ha costado el doble y el triple. Uh-huh. Ustedes viven violencia de género, muchas, política de género. Claro. Que no pensar de lo que se vive allá afuera en la calle, las demás mujeres que no tienen estos privilegios, ¿no? Así es. Y en ese sentido yo le quiero preguntar, senadora, porque me preocupa demasiado esta situación. Hace poquito, desgraciadamente, escuchamos todos en las noticias el caso de esta joven Edith Guadalupe Valdés, que fue a buscar trabajo y desapareció. Y a mí me asusta y me preocupa muchísimo porque el 98% de los feminicidios en México no se castigan, quedan impunes. Así es. Y esta cifra, por ejemplo, hablando de violencia estructural, se me hace fatal. Y además, este 98% de impunidad, desde que yo creo que estaba en la escuela estudiando Derecho, existía ese porcentaje. Entonces, es desalentador saber que no hay avances en estos temas. ¿Por qué sucede esto, senadora? Mira, se lo pregunto como mujeres, como aliadas, no como una crítica, sino realmente creo que a las dos y a todas las que nos estén escuchando nos interesa saber por qué la impunidad sigue siendo tan alta. Mira, primero decirte que este caso de Edith Guadalupe, algo que yo quisiera dejar muy claro, Ana Laura, es que no es un caso aislado. Desgraciadamente, ¿no? sí. Esto hay que decirlo muy claro. No es un caso aislado y es un caso que representa lo que muchas jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, viven, que salen todos los días a entregar su currículum, ¿no? Porque hay que decirlo que cuando uno va y entrega un currículum, yo creo que muchos de los que estamos aquí hoy presentes fuimos jóvenes, salimos a buscar un trabajo y sales con la ilusión y con la esperanza de conseguir un trabajo para mejorar tu situación de vida. Claro. E imagínate qué doloroso termina siendo que las mujeres salen y se encuentran con hostigamiento, ¿no? Se encuentran con ofertas de trabajo que no esperaban. Claro. Que muchas de las veces las ofertas inesperadas tienen que ver con redes de trata de blancas, o sea, tiene que ver de personas, perdón, trata de personas, tiene que ver con eso.
Imagínate a lo que nos exponemos las mujeres todos los días. Cuando tú te capacitaste y sales con una ilusión a buscar. Y el caso de Edith Guadalupe no es un caso aislado. La otra pregunta que tú haces, este 98% de los feminicidios quedan impunes. Justo hace unas semanas, nosotros aquí en el Senado de la República aprobamos por mayoría el poder homologar la forma en que abordamos el feminicidio en todo el país. Fue una propuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ella, cuando estuvo como jefa de gobierno, se dio cuenta que la impunidad era muy alta. Yo te comparto el caso de Guanajuato. Apenas, creo que, si no mal recuerdo, no tengo aquí la cifra a la mano, pero todos los homicidios dolosos contra mujeres, solamente el 1.4 o 0.5% son considerados feminicidios. Imagínese, ¿no? Desde la clasificación del delito. Sí, y podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿qué más da si de todos modos se tipifica como homicidio? No, hay diferencias abismales, ¿no? El cómo se aborda el caso, ¿no? El cómo se analiza, cómo es el proceso judicial y cuánta es la pena. Claro que cambia, porque aparte hay que decirlo muy claro. Los feminicidios no son homicidios dolosos comunes. A los hombres, ¿cuál es el otro argumento? También matan a muchos hombres. Sí, efectivamente, hay muchos homicidios dolosos contra hombres, pero hay una diferencia abismal. A los hombres o les dan el balazo, o los apuñalan, o como sea este homicidio, y ahí quedó. Es terrible, me parece espantoso que en este país sigamos teniendo tantos homicidios para hombres o mujeres. Sin embargo, la gran diferencia es que las mujeres nos violentan sexualmente antes de matarnos, nos torturan antes de matarnos. Hay huellas muy específicas que van contra nuestros genitales, que tiene que ver, ¿no?, con esas partes de nuestro cuerpo que nos diferencian de los hombres, que generalmente son o nuestros pechos o nuestros genitales, y ahí hay símbolos muy claros que va directamente por la razón de ser mujeres. Sí, ese es el feminicidio, ¿no? El matar a una mujer por ser mujer. No, por ser mujer. Y eso lo hace muy distinto, porque el odio va directo a que somos mujeres. Y va va directamente con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad, y eso lo hace muy distinto. A los hombres no los torturan, y si los torturan por algunas otras razones. Claro. Pero lo nuestro es muy distinto. Hay rasgos muy significativos y muy simbólicos como hay esta violencia totalmente dirigida a nosotras. Entonces es muy importante la reforma que acabamos de aprobar hace prácticamente, creo que 2 semanas. ¿Qué reformaron, senadora? ¿De qué ley estamos hablando? Hicimos la reforma de feminicidio, en donde vamos a ¿En el Código Penal? Sí, en el Código Penal vamos a homologar en todos los estados, en los 32 estados, que los procesos y la pena sean iguales en todos los estados. Porque en unos... Cada estado tiene sus leyes locales diferentes. Principalmente es la homologación. Oiga, senadora, es que yo insisto, este 98% de impunidad, ¿a qué se debe? Porque, o sea, el Ministerio Público hace su trabajo, los jueces hacen su trabajo, la Policía Fiscal hace su trabajo. ¿A quién se debe? Porque es que estas cifras están desde hace muchos años, y yo creo que si no hay castigos viables, tampoco hay una remoción de este delito, ¿no? Sí. Y realmente la protección para las mujeres, no queremos que se quede en puras pláticas en las autoridades, ¿no? Claro. Sino que realmente las mujeres sepamos que estamos siendo protegidas. Se lo platico porque aquí en Bit Político hemos entrevistado ya a muchas personas, y entrevistamos el otro día a Vicky, ella es madre buscadora, y han pasado 5 años desde la desaparición de su hijo y no lo encuentra, y tampoco tiene noticias de las autoridades. El otro día también entrevistamos a Jimena, ella es mamá de María, sí. Y a María desgraciadamente la
la asesinó su novio, también es un feminicidio, Sí. y dice que lleva esperando 2 años y ella reconoce que con todo, ella se dedica justamente a los medios, que con todos los contactos que tiene, etcétera, no han podido ni siquiera desde hace 2 años poder tenerle una sentencia al feminicida de su hija. Y eso que tienen, no sé, ella dice muchísimas pruebas. Y así vamos oyendo muchos casos donde desgraciadamente las víctimas son muy conocidas y muchas otras que no conocemos, pero de los agresores siempre están desaparecidas. No vemos que haya una pena o un castigo o una consecuencia por acometer esos delitos. Usted que es experta en el tema, ¿hay algo que se pueda hacer para que sí haya, no se queden impunes todos estos delitos? Claro, tenemos que seguir trabajando y coordinándonos las diferentes instancias y seguir trabajando mucho también desde las infancias, eso hay que también decirlo. Y no lo estoy reduciendo solamente al tema cultural, pero sí hay que pensar en que tenemos que comenzar a trabajar mucho con las infancias. Pero para no hablar de generalidades y pensar específicamente en el caso de Edith Guadalupe, cómo sucede este caso, yo creo que ahí el problema es que hubo un sistema que no la protegió. O sea, yo cuando veo casos muy específicos siempre pienso en cómo hubiéramos podido evitar que esa joven mujer muriera. La asesinaran, ¿no? Exactamente, que fue asesinada. O sea, creo que eso es lo que tenemos que ir. Y hay que decirlo muy claro y sin miedo. Hubo todo un sistema que no la protegió. Como hay todo un sistema que no protege a las mujeres hoy que están pidiendo trabajo, ¿no? Por eso lo digo, o sea, cuando yo, para no, o sea, hablarlo específicamente en el caso de Edith Guadalupe, hubo un sistema que no la protegió, ¿no? Hubo un sistema que no la protegió. Vamos a pensar en el tema de las plataformas digitales laborales, ¿no? ¿Por quién están reguladas? Claro, sí, desde ahí. Empezando desde ahí. Por eso te digo que luego es muy interesante cuando pensamos en los casos, porque los casos también se vuelven emblemáticos. Yo por eso le decía, el caso de Edith no es un caso aislado. Hubo primero una falta institucional de la respuesta a los familiares cuando dan parte de la desaparición. Ahí empieza un primer problema. Se dice que se tiene que esperar, si no mal recuerdo, dijeron que 72 horas, ¿no? Si no mal recuerdo. Casi 3 días. ¿No? Más de 3 días. Entonces, imagínate estar esperando 3 días y no sabes digo, de tu hija. Yo soy madre de un adolescente. Imagínate. Y yo no me puedo imaginar, incluso si mi hija se desaparece, no tengo razón de ella, 1 hora o 2 horas, y hay todos los indicios de que fue a un lugar y de pronto desapareció. Claro. ¿No? Porque aparte las madres o los padres o los familiares que tenemos alrededor, sabemos cuánto te van a... O sea, tú sabes qué sucede en la dinámica familiar. Y si tú dices, a ver, en 2 horas no me dijo y fue a un lugar y después de eso no supe nada de ella, algo sucedió. Primero está esa falla de la respuesta que tenemos. Ahí tendremos que activar. Teniendo los números que tenemos de desapariciones en este país, tendríamos que activar inmediatamente la búsqueda de esta persona. Sí, no esperar 72 horas. No claro. esperar 72 horas. Ahí de hay nadie, un falla, ¿no? Ahí hay un fallo del sistema. El otro que yo te decía, ¿dónde está la regulación de estas plataformas? Porque las plataformas digitales de empleo cada vez son mayores. Justo pues por cómo hoy nos movemos en la era digital, ¿no? Claro. Cada vez son mayores. ¿Por quién están reguladas? ¿Solamente tienen que estar reguladas por la Secretaría del Trabajo? ¿O también tendrán que estar reguladas por la Secretaría de Seguridad Pública? Yo lo pondría. Seguridad, seguro, sí, ¿no? tienes razón. O sea, son pensamientos o ideas en las que cuando tenemos la sensibilidad de pensar en estos casos, nos preguntamos, ¿no? El otro nivel donde yo me iría es esa articulación que tiene que ver con la política laboral y la seguridad ciudadana, la seguridad pública, ¿no? En estas plataformas. Creo que el sistema, nuestro marco legal mexicano para prevenir y erradicar las violencias contra nosotras las mujeres ya es muy robusto. Pero ahora tenemos que tener los mecanismos justo para la prevención.
Y no solamente que radique en nosotras las mujeres, hay un sistema de seguridad pública, hay un sistema judicial, ¿no? Está todo. ¿Qué pasa en los ministerios públicos? Por eso te digo, es todo un tema, todo un sistema. ¿Qué pasa en los ministerios públicos? ¿Hemos avanzado en las capacitaciones en los ministerios públicos? Sí hemos avanzado, pero no del todo. Seguimos teniendo mujeres en situación de violencia que llegan a los ministerios públicos y le siguen pidiendo cosas irracionales, innecesarias a mujeres en situación de violencia. Quienes hemos atendido mujeres en situación de violencia, sabemos, Ana Laura, lo difícil que se vuelve que una mujer vaya y denuncie. No tienes idea. Es muy complicado. Yo durante casi 10 años de mi vida atendí mujeres en situación de directa. O sea, en un consultorio. ¿Está usted hablando de violencia intrafamiliar? Sí, violencia doméstica, ¿no? Que ya no le llamamos intrafamiliar porque no se queda en la familia. No es dentro de la familia. Las relaciones de los noviazgos, de parejas, incluso de los propios jefes, hablando del tema laboral. O sea, hay hombres en el ámbito laboral que siguen hostigando a mujeres. Todos los días. Eso es real. Eso pasa todos los días. Entonces, cuando yo hablo de violencias y tratar mujeres, no solamente nos reducimos en las relaciones personales que tenemos las mujeres, nos estamos relacionando con hombres, las mujeres, todo el tiempo. Claro. Incluso cuando vamos a una tienda de abarrotes a comprar algo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, en las escuelas, en las universidades, en la calle. O sea, las mujeres, los hombres y mujeres nos relacionamos todo el tiempo, Ana Laura. Y en esas relaciones que tenemos entre hombres y mujeres, todo el tiempo es asimétrica. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces es asimétrica. Cuando llegamos vamos a decir que llegamos a un lugar seguro a pedir un empleo. A ver, yo hace 20 y tantos años recuerdo haber llegado a donde entregué un currículum y quien me entrevistó era un hombre. A ver, no me hostigo, pero sí me hizo preguntas que tenían que ver con esa asimetría. Yo tenía en ese momento, si no mal recuerdo, en esa experiencia que tuve, 28 o 29 años. Después de mi nombre, de mi antecedente laboral, me preguntó que si me vio, yo me casé de joven y yo creo que me vio los anillos, ¿no? Entonces yo llegué, me senté y me dice, ¿usted tiene pensado embarazarse próximamente? Sí, esa es típica, ¿no? No debería ser típica. Pero lo es. Justo. O sea, la hemos oído muchas veces. Estás dando en el meollo del asunto. ¿Qué tendría que importarle a alguien que me está haciendo una entrevista de trabajo? Yo iba para ser psicóloga de recursos humanos. Si yo me iba a embarazar, eso es violencia. Porque es una decisión personal si yo me embarazo. Y eso no tendría que ver con la decisión que tendría que tomar para emplearme o no. Claro. ¿No? Pero, ¿sabe qué, senadora? Yo creo que la hemos vivido muchas y muchas que no la han vivido, desgraciadamente, probablemente lo van a vivir. Y eso está fatal porque uno se siente mal. Y sí hay trabajos donde no te dan la chamba porque eres mamá o porque vas a ser mamá o porque cuidas a alguien o porque eres mujer. Pero los niveles de violencia que estamos viviendo son los que me asustan de verdad, ¿no? O sea, desde creernos menos por ser mujeres hasta matarnos y matar a... Sí, es la expresión máxima de violencia. Claro, ¿no? Por ser mujer, ¿no? Y con estos engaños de que te voy a dar chamba. Y lo que más me asusta, además de todo eso, es que no pasa nada. Aparentemente, que yo sí creo en la justicia divina, pero en la justicia de los hombres, en este país, muchas mujeres no encuentran justicia, ¿no? Entonces, ¿hay alguna ley, hay algo que se pueda hacer para disminuir estos porcentajes de impunidad? Me gustó mucho lo que dijo hace rato, que sí, una forma de prevenir es en las infancias, porque ahí es donde se programan a la mayoría de hombres y mujeres en estos temas de machismo, etcétera, ¿no? Sí. Pero además de eso, legalmente hay algún mecanismo para que los ministerios públicos, que a mí me ha tocado ir a los ministerios públicos, por cierto, tienen hasta acá de trabajo. O sea, realmente están saturados.
No quiero decir que ellos no hacen su chamba, o sea, es que realmente tienen demasiado trabajo, Sí. ¿no? Y me imagino que así está todo el sistema. Pero por ahí hay la preocupación en el Senado, en los niveles altos del poder sobre esta impunidad. Mira, hay una preocupación todos los días en todos los ámbitos. Yo creo que no es a qué nos dediquemos. Si tenemos conciencia del problema, sería inhumano no pensar que no estemos preocupados. Claro. Desde la Comisión de Igualdad de Género hemos estado, ¿qué es lo que nos corresponde? El marco legal, el marco jurídico, pensándome como senadora de la República. Y hemos estado justo aprobando. Mira, aquí tengo los datos. Hemos estado aprobando más de 37 dictámenes. Todos tienen que ver con un tema de justo lo que tú estás comentando. 23 de estos han sido aprobados. Aprobamos la reforma constitucional de igualdad sustantiva. Esto lo tenemos que bajar. Esto es un primer paso, el marco legal. Yo insisto, tenemos que trabajar mucho sobre la prevención. A mí me preocupa ver hoy en las redes sociales que hay incluso hay movimientos que alientan a la violencia contra nosotras las mujeres, enseñar cómo violarnos, estas cosas que a mí me parecen terroríficas, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal, no solamente como servidores públicos o como figuras públicas, algo estamos haciendo mal como sociedad. Sí, Algo como está personas, sucediendo, ¿no? y no solamente en México, en el mundo, ¿no? Entonces, claro que estamos haciendo, hemos trabajado en la reforma constitucional, lo que te decía de homologar todo el marco jurídico de feminicidios en el país, pero efectivamente, o sea, hoy las mujeres seguimos teniendo mayores riesgos. Hay protocolos que mujeres con mucha conciencia lo han hecho, pero 71, casi el 70% de mujeres que han vivido violencia laboral reportan que los protocolos en sus lugares de trabajo no los aplican, ¿no? Sí, esa es otra, ¿no? Lo Entonces, que es del exactamente. dicho al hecho, ¿Por exacto. qué? Porque los protocolos nos servirían mucho para prevenir muchas violencias extremas. Los protocolos son eso, son protocolos para prevenir conductas en nosotros los humanos, porque es un tema de humanidad, en nosotros los humanos, para prevenir estas conductas. Y pareciera que estos protocolos, o sea, los documentos están, y ese es un trabajo, insisto, hoy me toca a mí ser senadora de la República, soy senadora, se me dio la confianza, la ciudadanía me lo dio, y estoy haciendo el trabajo que a mí me corresponde. El tema es bajarlo. Lo que tú decías de los ministerios públicos, hay que decirlo, ha mejorado, ya lo había dicho. Sin embargo, sigue habiendo muchas ministerios públicos que no tienen la conciencia. Y el cómo ellos tratan, abordan los casos, pues también hay que decirlos de muy mala manera. A ver, Sí. yo he escuchado algunos casos en donde siguen careando a las dos partes, careándolas. Eso está fuera de todo protocolo del abordaje de las violencias. Tú no puedes poner al agresor con la víctima al tú. ¿Por qué? Porque de origen hay una situación de violencia y las relaciones de violencia son asimétricas. Sí, claro. Hay subordinación de parte de la víctima y por eso soportan tantos años a veces violencia. Tú no puedes poner en igualdad de circunstancias al agresor y a la víctima. Lo siguen haciendo. Pues sí. Y desde ahí el abordaje Se nota que falta mucho por hacer, ¿no? Y entonces, y es por mencionar algunos casos. Hay avances con todas las medidas de protección con mujeres en situación de violencia. Sin embargo, pues se sigue transgrediendo. Yo insisto, es un problema de sistema y en este sistema estamos todos inmersos, ¿no? Claro. Me queda claro que hay mucho por hacer. Tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que esa ley se ha reformado y reformado y reformado. No hay que olvidar que las leyes que se proponen y las leyes que se reforman todo el tiempo son una respuesta a una realidad que estamos viviendo como sociedad. Y a una necesidad, Y ¿no? sobre todo a una necesidad. Entonces, esta ley
este marco jurídico que es la ley de acceso a una vida libre de violencia para nosotros las mujeres es muy completa, de verdad. Es una ley que abarca prácticamente todos los ámbitos y es una ley que está exclusivamente diseñada para nosotras las mujeres. Y el tema es que la tenemos que bajar, y hay que decirlo, y también es un tema de presupuesto. Hay muchas cosas que tienen que ver con un tema de presupuesto, no de ahora, de siempre. Sí, así es. De siempre. Y yo he aprendido algo muy clarito en la política. La voluntad política se mide en razón Del del presupuesto presupuesto. asignado, Claro. ¿no? Ujú. Y si bien ha habido esfuerzos, hay que reconocerlo, hay grandes esfuerzos del actual gobierno y de los pasados. Sin embargo, no ha sido suficiente, también hay que decirlo. Si bien ha habido grandes avances, no han sido tampoco los suficientes avances ¿Usted para cree que en nosotras. este gobierno, que es de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, y además son el primer gobierno también con una completa paridad en la Cámara, Sí. etcétera, esto pueda generar que haya avances en tema de paridad de género? Porque sí llevábamos muchos años Sí. donde la A política era ver, cosa de hombres, ¿no? eh, Y ahora que hay mujeres, esperaríamos que también para nosotras, las del pueblo, sí. ¿no? Haya cambios A también, ver, mejorías. yo te lo decía, las iniciativas que se proponen, todas las reformas que se hacen, siempre son en respuesta a una necesidad de la sociedad. Si no es así, no tiene sentido, Claro. ¿no? El estar legislando. Yo veo una gran conciencia por parte de nuestra presidenta y lo vimos desde la reforma constitucional, ¿no? Hoy tenemos la igualdad sustantiva en rango constitucional. Lo que te comentaba respecto al tema de la reforma en feminicidio, me parece que también es sumamente importante. Ahora lo que tenemos que hacer, y vemos voluntad incluso con los propios compañeros. Esta ley de acceso que les hablaba, pues fue la unión de muchísimas mujeres desde finales de los 90 que empezaron a impulsar. Y fueron ellas quienes lograron hacer este cabildeo político en ese momento con la mayoría de hombres. Hay que Claro, también decirlo. sí. Y que hubo esta voluntad de estos grupos parlamentarios, en su mayoría hombres, que terminaron siendo convencidos por un grupo de mujeres. Y yo creo que este grupo de mujeres son históricas y hay que darles el valor, su justo valor, porque de pronto dicen, pues es que eso no es suficiente. No, no es suficiente, pero es necesario. No, y es un avance que no había hace Pero, pocos años. y también es necesario, Ana Laura. Sí, Sin el marco jurídico tampoco podemos avanzar. Necesitamos ese marco jurídico para poder hacer otras cosas. sí, claro, ¿No? claro. Y entonces el avance de la ley de acceso a una vida libre de violencia para nosotros las mujeres es de lo más relevante que existe en nuestro marco jurídico mexicano. Sin esta ley tan robusta, que está hecha expresamente y específicamente para nosotras las mujeres, no podríamos pensar muchos de los otros avances. Eso hay que decirlo. Y todos estos dictámenes que hoy en esta legislatura hemos ido haciendo ha sido para irlo actualizando e ir avanzando, porque también no se reduce solamente a cuestiones de términos, de terminología. La terminología también simboliza mucho de lo que sucede. Entonces también hemos ido reformando mucho esta ley. Y quiero decirte que esto responde justo a estas cifras que luego tenemos, pues tan, yo diría, devastadoras, ¿no? Ahí Sí. tenemos lo que tú decías, el número de mujeres. A ver, Guanajuato el año pasado reportó más de 330 homicidios a mujeres, prácticamente en su totalidad con rasgos de feminicidio, y vuelvo a repetirlo, solamente el 1.4% de esos homicidios dolosos fueron tipificados como feminicidios. Qué Entonces, fuerte. qué Ujú, fuerte. Y sí. así todos los estados. Oiga, senadora, usted que es psicóloga y Sí, experta en el tema, el otro día estaba viendo estadísticas, ya ven que hay muchas estadísticas y a mí me gustan, y decían que en México, y también nosotros en Grupo Impacto hemos hecho encuestas donde 7 de cada 10 mujeres ha vivido un tema de violencia, ¿no? así es. O sea,
o sea, es muchísimo. Casi todas hemos vivido en algún momento violencia, ¿no? Sí, en la calle, en donde sea, en la escuela, en un familiar, lo que sea. ¿Cómo, usted como psicóloga, cómo somos las mujeres que hemos vivido violencia? ¿Cómo es una mujer que ha vivido violencia? Porque hay muchas estadísticas, pero la estadística nos dice un número, pero no nos dice características. ¿Cómo es una sociedad con mujeres que viven violencia? Miren, Laura, tu pregunta es, me parece importante porque la violencia que recibimos las mujeres, que de pronto se puede ver como una decisión personal, que no es personal porque es respuesta de esta cultura en la que vivimos y donde justificamos De incluso este muchas, sistema, ¿no? ¿no? Que justificamos muchas de las veces. Se nos olvida justo qué es lo que provoca en nosotras que seamos violentadas. Y esta violencia o estas violencias, ¿cómo impacta en nosotras? Pero ¿cómo impacta como sociedad? A Exacto. ver, tú imagínate que aquí habemos 10 mujeres en esta habitación en la que hoy estamos, en esta oficina, y de las 10 mujeres, 7 hemos sido violentadas de una u otra forma. Y solamente 3 sentimos que Se hemos sienten vivido seguras, ¿no? nos sentimos seguras, que no hemos tenido eso. Tú imagínate que fuéramos aquí 10 amigas. Bueno, una de ellas seguramente diría, no he podido salir a trabajar. No puedo, me da miedo salir a trabajar. ¿En qué se traduce eso? Una mujer que no se desarrolla, una mujer con miedo, una mujer inhibida a salirse a desarrollar. Tu amiga estudió, logró esa oportunidad, fue a la universidad, pero no puede salir a trabajar porque se siente o porque no la dejan, Claro. o porque siente miedo a salir a trabajar. Pero aparte, en términos económicos, el país también está inhibiendo que una mexicana, una ciudadana mexicana, salga a producir economía. Y esto no digo nada más un tema de dinero, economía, que implica muchas otras cosas, generar economía. Pero aparte, otra de esas amigas, entre esas 10, otra de ellas vive en depresión. ¿Es mayor la depresión en las mujeres Es mayor la en este depresión en país? las mujeres, sí. Las mujeres viven sin saberlo, aparte. Aparte, ni Sin siquiera ser nos damos cuenta o diagnosticadas. se dan cuenta. Sin ser Ajá. diagnosticadas, ¿no? Entonces, claro que inhibe su seguridad, ¿no? Salir al mundo, ya no digas al mundo laboral, al mundo. Inseguras en todos los sentidos, incluso hasta para la propia crianza si tienen hijos, para mantener relaciones del día a día, relaciones amorosas, relaciones de amistad, mujeres que incluso yo recuerdo y he visto N cantidad de casos como mujeres cuartan toda su vida económica, laboral, relacional, Su salud mental, emocional, bueno, física, la salud espiritual, mental toda, es ¿no? toda, está totalmente inhibida. Entonces tú imagínate que un 51% de la sociedad, de ese 51% de la sociedad, vive un 70% en alguna condición de inhibición, Claro. de miedo. Sí, en ese sentido se lo pregunté porque desgraciadamente me encantaría decir que en México somos un país donde las mujeres nos sentimos protegidas No, y para nada, ¿no? no, Al contrario, y entre más vemos desgracias que son devastadoras como el tema de, como la situación que desgraciadamente pasó con Edith y ha pasado con tantas. Uh-huh. La verdad es que somos generaciones que hemos crecido escuchando que alguien desapareció, que una muchacha desapareció, que Claro. una chava desapareció. Entonces, somos una sociedad que desgraciadamente vive en miedo, vive en inseguridad, vive en falta de certeza, Confianza. falta de confianza, falta de apoyos, ¿no? Uh-huh. Muchas mujeres en muchos momentos no nos sentimos respaldadas ni apoyadas. Así es. Al contrario, tenemos que luchar para tener un espacio y un lugar. Es correcto. Y yo creo que usted en la política también lo ha vivido y muchas lo han vivido, ¿no? Así Alguna es. vez entrevistamos también aquí en Bit Político a la senadora Olga Sánchez Cordero y nos platicaba cómo ella siendo secretaria de gobierno instruía a los subsecretarios y ella misma nos dijo grabando, no creo que le ha hecho de cabeza, nos dijo es que no me hacían caso.
Claro. ¿no? Y no me hacían caso porque era la primera mujer que estaba en Secretaría de Gobernación. Así es. Haber sido durísimo también. Porque aparte, mira, todas estas violencias nos crean muchas desconfianzas. Tú me preguntabas sobre el tema de la depresión. Las mujeres somos 2 veces más diagnosticadas en depresión. ¿Sabes lo que eso implica? Porque aparte lo vivimos en lo individual, entonces pensamos que es un tema mío. Claro. Y vivir en soledad esto es terrible. Entonces también tenemos que dar un mensaje que las mujeres, todo eso que siente su cuerpo, algo les está diciendo que no está bien. O sea, las mujeres vivimos mayor depresión que los hombres. No es una casualidad. ¿Por qué? Pues por nuestra falta de desarrollo personal. A ver, la vida productiva da vida. Esa es la verdad. Si bien la vida reproductiva damos vida, la vida productiva también da vida. ¿Por qué? Pues porque te sientes útil, te desarrollas, Claro, es independiente, ¿no? te generas autonomía, generas independencia, eso te da confianza, o sea, es todo un círculo virtuoso lo que te permite tú estar segura de ti misma, en confianza, de saber, o sea, generar conocimiento, desarrollar habilidades, o sea, todo eso te va construyendo como ser humano. Claro. Pero si las mujeres estamos en esta inhibición por todo este contexto social, cultural que tenemos, pues entonces tenemos este mayor índice de depresión en las mujeres y todo lo que eso implica. Porque aparte de tener depresión, pues no nada más es que tú estés ahí sola, también todas las implicaciones físicas que tiene. Claro. Y se convierten también en económicas. Y cosas físicas, ¿no? Así es. Imagínense que si de esas 7 mujeres de 10 son mamás, pues tenemos también muchas mamás criando hijos, lo que usted decía, hablando de la prevención con los niños, pues en situaciones muy complicadas, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Usted qué le diría como psicóloga y senadora de la República que ha trabajado y apoyado mucho estos temas en toda su carrera a las mujeres que nos ven y nos escuchan de aquí de México? Bueno, primero decirles a todas las mujeres que hoy tenemos, si bien seguimos teniendo condiciones de desigualdad, las mujeres no están solas. Si viven violencia, no están solas. Hay en todas las ciudades, en la mayoría de las ciudades hay números en donde pueden acudir. Que si ustedes están teniendo síntomas de depresión, tienen que acudir a atenderse, que esto no es una cuestión individual, es consecuencia probablemente de la situación que viven. Pero también yo quisiera decir que una de las propuestas que nosotros estamos haciendo también desde el Senado es que la salud mental sea una prioridad también del Estado. No lo podemos dejar en manos de las personas. Tenemos que proponer que la salud mental sea un servicio que se nos dé a todas y a todos como ciudadanos, porque también hay que decirlo, también los índices de suicidio han ido en aumento. También tenemos que tener una prevención sobre el tema del suicidio. Entonces, yo decirles que siempre tengan una red de apoyo, sea quien sea. Seguramente no se aíslen, porque es uno de los síntomas principales que tienen las mujeres, aislarnos. Yo vivo esto sola, no lo puedo compartir, y justo este aislamiento nos hace caer en la depresión y nos hace salirnos de una red de apoyo. Es muy importante que siempre las mujeres tengamos una red de apoyo. Y con red de apoyo me puedo referir no solamente a familiares, pueden ser vecinas, vecinos, personas con quien comparten a lo mejor las escuelas de sus hijos, si no son madres, puede ser hasta la persona en la tienda de abarrotes, de verdad. Porque no pensemos en mujeres en oficinas como esta. La mayoría de las mujeres viven en sus comunidades y viven en sus colonias y viven el día a día yendo a una tienda de abarrotes, llevando a sus hijos a las escuelas. O sea, hay una cotidianidad en la mayoría de las mujeres. En esa cotidianidad pueden encontrar una red de apoyo. Yo les digo que no se aíslen y que siempre acudan a alguien a decir lo que están viviendo. Gracias, senadora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No, gracias, al contrario, y hasta luego.
Pues yo nada más espero que todas y todos podamos llegar siempre a salvo a nuestras casas y que nuestra familia no esté diciéndonos, ponme tu ubicación, avísame que llegaste, porque México desgraciadamente es un país donde no vivimos tranquilos, siempre tenemos el pendiente de que no le pase nada a nadie que nosotros queramos. Así que gracias por haber estado en este episodio. Ojalá que la situación para las mujeres de México y del mundo mejore cada vez más y que cada vez más vivamos en igualdad. Nos vemos hasta la próxima. Bye.